Muy bien. La verdad es que creo que es bueno que también les cuente mi punto de vista. Yo soy una investigadora y divulgadora de los movimientos sociales y culturales del siglo XXI a través de la creación, a través del diseño, a través de todo lo que nos conecta con nuestra vida, con nuestro devenir diario y lo que habitamos, nuestra forma de vivir, de construir la sociedad y de habitar a través, como digo, de un hilo conductor que es el diseño, es por poner un poco en situación. Entonces, Vamos. ¿El hilo conductor qué es? el hilo conductor es la sociedad y la cultura, los movimientos a través de la creación. Społeczeństwie i o kulturze poprzez kreatywność wobec świata. To jest powiązane z postacią. Okej, teraz ja mówię. Empezamos. Entonces, creo que podemos comenzar yendo atrás, como homenaje a Zygmunt Bauman, un personaje trascendental, no solamente, como digo, en el siglo XXI, sino también por todas sus vivencias y sus experiencias duras y difíciles durante el siglo XX. A po pierwsze bardzo dziękuję wszystkim Państwu za spotkanie i organizatorom za zaproszenie. Muchas gracias a todos por la invitación y por estar aquí con nosotros y a los organizadores. Spotykamy się w przestrzeni języka. Ja mówię po polsku, Państwo jesteście stąd. Język jest przestrzenią spotkania, nawet jeżeli ma różne poziomy zasad gramatycznych i tak dalej. Spróbujemy więc mówić w różnych językach w taki sposób, żeby spotkać się w zgodzie. Nosotros nos encontramos en el espacio que es la lengua, ¿no? Porque hablamos diferentes idiomas. Yo estoy aquí hablando polaco, ustedes hablan español, pero en general la lengua es un espacio de encuentro, aunque tenga diferentes niveles también gramaticales y de otros sentidos. Pero vamos a intentar encontrarnos, buscar un acuerdo hablando esos diferentes idiomas. Co jest szczególnie ważne w przypadku Baumana, który przez całe swoje życie podróżował nie tylko przestrzennie, ale także, być może przede wszystkim w językach i w towarzyszących tym językom różnorodnych kulturach. Był nie tylko Polakiem, Żydem, musiał mieszkać w Związku Radzieckim, potem wyemigrował do Izraela, w końcu mieszkał w Wielkiej Brytanii. Lo cual, lo que he dicho también es importante en el contexto del propio Bauman, que él viajó mucho, pero no solo en el espacio, viajó también a través de diferentes idiomas y diferentes culturas, porque era polaco, era judío, pasó tiempo en la Unión Soviética, luego emigró a Israel y vivió los últimos años y muchos de su vida en Gran Bretaña. Jego losy są podstawą jego najważniejszego dokonania teoretycznego, czyli teorii płynnej nowoczesności i ponowoczesności, ponieważ odzwierciedlają jego rozumienie tożsamości złożone z dwóch elementów. Pierwszego, czyli tego, czym sam się czuję, jaka jest moja tożsamość, i tego, w jaki sposób widzą i określają i definiują mnie inni. Ese destino de Bauman es la base de su obra teórica, ¿no? De su obra maestra, que es la teoría de la posmodernidad líquida, que se basa en dos conceptos, en la manera de comprender la identidad, que se compone de, primero, de lo que yo siento, de cómo me entiendo a mí mismo, cómo me veo, y el otro pilar de esa comprensión de la identidad es cómo me ven los demás, los otros. Efectivamente, Bauman es un viajero desde su expulsión de Polonia y desde también de la pérdida incluso de su nacionalidad. Entonces tiene una serie de avatares importantísimos que le llevan en sucesivos cambios de vida a Leeds, a la Universidad de Leeds, donde encuentra un refugio y donde empieza a analizar no solamente, efectivamente, desde su influencia, por ejemplo, con Hannah Arendt,
tiene una primera fase de análisis de las guerras, de la Segunda Guerra Mundial específicamente, del Holocausto, etcétera, etcétera. Pero al llegar a Leeds se encuentra también, de una forma más calmada, le encuentra su refugio con este concepto, esta idea que ha calado de una forma tan importante en la sociedad, perdón, en la sociedad actual, en todas las generaciones, incluso en las generaciones más jóvenes, incluso en la generación Z, que está ahora estudiando en la universidad. Esta, como muy bien decía Remigius, esta metáfora, esta narración de lo que vivimos y desde diferentes perspectivas y libros, él llega a publicar 57 libros y dentro de estos libros los que dan esta golpe de vuelta sobre el final del siglo XX y todo el siglo XXI, vamos, lo que llevamos hasta su muerte en el 2017, es esta concepción de lo líquido. Como muy bien dice Remigius, es lo inestable, la incertidumbre, una pesadumbre que acompaña al ser humano sobre el no saber qué va a suceder. Este no saber va acompañado, efectivamente, con unas transformaciones sociales, culturales, por supuesto, políticas y económicas, que son muy importantes, pero además son veloces. Son veloces y son determinantes. Y esto nos hace desequilibrarnos, ¿de acuerdo? Nos hace pensar que lo que vivimos no es sólido, sino que está dentro de un movimiento permanente, un cambio permanente al que debemos enfrentarnos. Esto es muy interesante porque, efectivamente, en su muerte en el año 2017, su última obra, publicado por Tomás Leoncini, que era un joven que estaba conversando con él para poder lanzar un libro de conversación, y ya hablan de una forma muy viva, hablan de la forma de las redes sociales, hablan del programa Gran Hermano, hablan de los tatuajes. Él está, como buen sociólogo, analizando qué nos ocurre y cómo nos vamos enfrentando paso a paso. Y siempre con esta idea de lo líquido. Por eso, tanto Remigius como yo queríamos darle también otro hilo conductor, un camino para esta conversación de 50 minutos, que es el nomadismo. O sea, hay una concepción también de nuestra vida muy importante ya en este 2025 del siglo XXI. Cómo hay una idea del traslado, de la transición, de transportarnos y de transportar nuestro entorno con nosotros, ¿no? Desde diferentes aspectos que son algunos trascendentes, como es, por ejemplo, las migraciones, los éxodos que vivimos y que se han vivido en la humanidad, en el ser humano, desde tiempos ancestrales, y que hoy lo vivimos de una forma vívida e intensa también porque nos llega muchísima información, lo que denominamos la hiperinformación. Entonces, esta sensación de lo líquido ha aprendido en la sociedad y por eso reconocemos perfectamente desde sus obras la modernidad líquida, el miedo líquido, la maldad líquida, el amor líquido. Digamos que es una constante que se repite y que como idea y como mensaje y como narrativa de un sociólogo que intenta conectar también con la sociedad, no se queda meramente en lo académico, nos hace pensar y nos hace reflexionar. To wszystko, co mówisz, jest bardzo, bardzo mądre, interesujące i rzeczywiście daje obraz sytuacji, w której znajdujemy się tu i teraz. Myślę, że można byłoby zadać sobie pytanie, skąd bierze się właściwie takie przekonanie w nas, że powinniśmy rozumieć świat
i że powinniśmy z tego rozumienia znaleźć jakąś ścieżkę prowadzącą do takiej sytuacji, w której wszyscy będziemy w zgodzie i szczęśliwości. A Bauman opisuje świat wieloraki, różnorodny, analizuje naszą ludzką historię nie z perspektywy jakiejś ideologii, która pokazywałaby czy obiecywałaby lepsze jutro, ale bliskości i faktyczności, tego co naprawdę jest. Uczy nas przede wszystkim tego, żeby nie wychodzić z lęku, a żeby ten lęk, który w dużej mierze jest naturalny dla nas wszystkich, mógł być w jakiś sposób moderowany przez odniesienie do tego, co nazywa retropią, ale także do tego, co się już wydarzyło i czerpania z tego doświadczenia na przyszłość. I myślę, że dobrze jest wrócić do jego rozróżnienia między nowoczesnością i ponowoczesnością. Zaraz to zrobimy. Muy bien. Es muy interesante, ¿no? Y muy sabio todo lo que has dicho, pero nos podríamos hacer la pregunta, ¿de dónde viene esa convicción de que debemos comprender, entender el mundo? Y que debemos encontrar un camino que nos lleve a una situación, a un lugar de encuentro donde estemos todos en equilibrio y felices, ¿no? Porque Bauman describía el mundo en toda su diversidad. No lo analizaba la historia, pero no desde la perspectiva de las ideologías que prometen un mañana mejor, sino desde la perspectiva de la cercanía y de lo real, de lo que existe. Decía que no podemos partir del miedo, aunque el miedo es algo natural, es algo intrínseco a la naturaleza humana, pero hay que intentar moderarlo, domarlo. Y aquí se servía de la referencia a la retropía, o sea, anclándose en lo que ya sucedió, lo que ya ocurrió, y en la sabiduría de saber aprender de la experiencia y de lo sucedido. Y aquí sería interesante volver a la distinción que hace Bauman entre la modernidad y la postmodernidad, lo que vamos a hacer. Jeśli mogę jeszcze dodać, u Baumana, ale nie tylko u niego, u filozofów schyłku XX wieku istnieje jasny podział na pewne etapy w historii człowieka. Istniał świat, w którym jedyną władzą był Bóg. To był świat w pewnym stopniu prosty, ponieważ władza i wiedza i prawo pochodziły z jednego źródła i wszyscy byli poddani temu, co żądał od nas Bóg. Władza w ten sposób definiowana opierała się na władzy nad życiem i śmiercią każdego człowieka. To było przed nowoczesnością. Esa división a la que he hecho referencia la ha propuesto no solamente Bauman, pero también otros filósofos del siglo XX, dividiendo la historia de la civilización en diferentes etapas. Porque, ¿qué había antes de la modernidad? Teníamos el poder, era Dios. Dios que tenía el poder, representaba no solo la autoridad, pero también la ley y la sabiduría. Era la única fuente del poder en este sentido. El poder sobre la vida y la muerte del hombre. Eso antes de la modernidad. Nowoczesność definiował koncept człowieka kartezjańskiego. Kartezjański człowiek to taki, który kieruje się rozumieniem. On rozumie świat, zmienia świat, wprowadza normę, wprowadza prawo, wprowadza też dyscyplinę. W ten sposób rodzi się coś takiego, jak u Orwella nazywało się Ministerstwem Prawdy, a więc ktoś ma monopol, władza ma monopol na wiedzę i nad kontrolę nad żywymi, nad każdym z nas. Mówi, co jest słuszne, co jest dobre, czym jest prawda.
określa ją z góry. I ta sytuacja tworzy pewnego rodzaju dychotomię, czyli pewnego rodzaju polaryzację stanowisk. Znaczy są ci, którzy zgadzają się z tą ideologią, czy też z tą filozofią i wybierają pewnego rodzaju bezpieczeństwo w swoim życiu. Będę szedł za tym, co każe robić prawo. Ale są też ci, którzy koncentrują się na tym, co jest w ich życiu, w ich indywidualnym życiu najistotniejsze i wybierają coś, co się nazywa wolnością. I ten spór między wolnością i bezpieczeństwem definiuje nowoczesność. La modernidad, aquí tenemos que hacer referencia a Cartesio, al hombre que quiere entender, que quiere cambiar el mundo y que crea normas, leyes, disciplina. De lo que hablaba Orwell, del Ministerio de la Verdad, que aparece el monopolio del poder. Alguien que nos dice qué es lo justo y lo que no lo es. Alguien que lo decide por nosotros. Entonces se crea una dicotomía, una polarización entre los que, por un lado, están de acuerdo, aceptan esta situación porque eligen la seguridad, y otros que eligen lo que es más importante en su vida, que es la libertad. Entonces ese conflicto entre la seguridad y la libertad es lo que define la modernidad. Powstaje wtedy, jeszcze jedno zdanie, jeśli można. No. Solo una frase más. Powstaje wtedy sytuacja, w której wiedza określa jasno, kim ten człowiek kartezjański jest, określa jasno także kim on nie jest. W ten sposób powstaje ktoś obcy, inny i wróg. I ten Bauman mówi o pewnej eksplozji tej sytuacji, którą dla niego jest Holokaust i sytuacja zagłady Żydów, w której jasno określony wróg został skazany na to, że przestaje istnieć. I wtedy on, Bauman, wchodzi z koncepcją ponowoczesną, z koncepcją pewnego rodzaju płynności, kiedy mówi, że zdajemy sobie sprawę z tego, że wcale nie musi być dychotomii czy walki między bezpieczeństwem i między wolnością. I kiedy będziemy szukać, kiedy wszyscy stajemy się nomadyczni, kiedy wszyscy stajemy się wędrowcami pomiędzy różnymi wartościami, bo akcent pada na różnorodność, a nie na to, co jest słuszne i niesłuszne. Sí, y ese poder, ¿no?, que nos impone, ese poder al que me refería, nos impone también la definición quién es el hombre y quién no lo es. Así se crea también el concepto del enemigo, del extraño, del otro. Y Bauman hablaba de la explosión de esta filosofía que representaba el Holocausto, ¿no?, y la aniquilación de los judíos, porque el judío se representaba ese enemigo destinado a la no existencia. Y así Bauman crea el concepto de posmodernidad y la liquidez, porque no tiene que existir necesariamente esa dicotomía, ese conflicto, esa lucha entre la seguridad y la libertad. Eso deja de existir, deja de importar cuando todos nos convertimos en viajeros, en nómadas entre diferentes valores, porque ahora el acento lo ponemos en la diversidad, no en lo que es justo y no es justo, sino en lo que la capacidad, ¿no?, de que el mundo sea diverso. Bueno, voy a continuar solamente unos breves apuntes sobre efectivamente la modernidad y la posmodernidad. Hay una decisión clara de Zygmunt Bauman de denominar a su libro modernidad líquida, no posmodernidad líquida. Y hay un término que surge en él como influencia de otro filósofo que influyó mucho en él, Gramsci, que se llama el tiempo, el interregno. Un tiempo en el que nos sentimos entre la presión del pasado y un futuro que no acaba de llegar. Este interregno es donde se sitúa lo líquido.
un futuro volátil que no sabemos cómo se va a desarrollar y un pasado sólido que todavía tiene una fuerte influencia en nosotros. Ahí se produce un tema al que ha aludido Remigius también, que me gustaría darle una pincelada, que es el miedo, efectivamente. Él tiene toda una obra dedicada también al miedo líquido, ese miedo que no está estancado en una sola temática, en una sola sensación, sino que también varía, sino que nos vamos afrontando miedo tras miedo, ¿no? Y ahí me remito a una filósofa que para mí es muy importante, Martha Nussbaum, que habla también del control que ejerce el miedo en todos nosotros. Y esos poderes de los que hablamos, entre la libertad, esa libertad y ese poder, digamos, esa estructuración, entre la libertad y la estructuración, ese miedo que nos atañe y que va constriñendo nuestras decisiones y nuestra vida en el día a día. Yo creo que esto es importante hilarlo, ¿no? Esta obra de Martha Nussbaum nos habla de ese control de diferentes poderes, incluso de nuestra propia familia, o sea, en todas las escalas sociales. Y de esto también habla de una forma muy clara y muy definida Zygmunt Bauman. Entonces, para mí es, más allá de la modernidad o de la posmodernidad, creo que vivimos un tiempo con una revolución tecnológica, que este es el cambio, el punto de inflexión importante a finales del siglo XX y todo el siglo XXI que llevamos vivido, es esa sensación de que no logramos asimilar realmente el cambio constante tecnológico. Los que llevamos una vida profesional activa, en mi caso, que con mis alumnos de la Universidad del Politécnico de Milán o mis alumnos de IE University o de la ETSAM en el Politécnico de Madrid, hacemos unos laboratorios viendo el futuro, ¿no? Y ya son profesionales en activo, arquitectos, diseñadores, y repensamos juntos qué está sucediendo, ¿no? A través también de varios, en principio, de la raíz, del pensamiento, efectivamente, del pensamiento que supone la filosofía, la sociología, la antropología, todas las visiones que nos ayudan a comprender desde el pasado nuestro presente, porque hay muchas claves que nos da el pasado también, ¿no? Y también, como sabemos muy bien, en Zygmunt Bauman toda su vivencia intensa y desgraciada con respecto a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto. Entonces, como él decía, vivimos en este interregno, en este tiempo que no podemos asir, que se nos escapa, y que intentamos, digamos, en nuestro día a día comprender a base de tener un pensamiento crítico, que esto es lo importante. Es decir, que podamos ver todas las opciones que nos dan los medios de comunicación, varias posturas, y llegar también a ese punto, llegar a un punto medio de consenso, ¿no? Esto es lo que yo creo que en la obra de Bauman se pretendía. Una visión también positiva de mediación ante las posturas extremas y de consenso que hoy parece tan difícil. Mnie się... Można, tak? Not me? Sí. To jest oczywiście bardzo... To jest oczywiście bardzo pociągające wciąż wierzyć w człowieka kartezjańskiego i mieć przekonanie, że zrozumienie nas zbawi. Mnie jednak wydaje się, nie chcę tutaj być w kontradykcji ani do Baumana, ani do ciebie, ale ani do tradycji, z której sam idę. Niemniej jednak wydaje mi się, że ja znajduję się w takim przynajmniej momencie w życiu, w którym dopuszczam, ja, który jestem także wykładowcą i który właściwie żyje i bazuje na wiedzy, jaką zdobyłem. I z tą wiedzą mam na co dzień do czynienia i sprawia mi ona przyjemność. Bazuje teraz na pewnego rodzaju
pokorze wobec różnorodności świata. Z jednej strony dostrzegam swój przywilej i taką formułę życia estetycznego, ale które wiodę, tak? Którym żyję. Widzę jednak złożoność świata i myślę, że idea człowieka kartezjańskiego, który rozumie i wie, co będzie dalej, niekoniecznie musi się sprawdzać u wszystkich. I też wydaje mi się, że to przekonanie, że chcielibyśmy mieć ideę, która sprawdzi się u wszystkich, jest przekonaniem, nie wiem, może nie tyle błędnym, co trochę ponad naszą możliwość, że być może lepiej, a w każdym razie inaczej, byłoby spojrzeć na świat, który nie będziemy formułować wedle normy jednoznacznej dla wszystkich, chociaż to oznacza oczywiście ogromną komplikację dla wielu, ale na świat, w którym różnorodność będzie miała ten sam status ważności, który w przeszłości, w czasach nowoczesnych miała z góry narzucona norma, etyka, prawda i prawo. Naturalne jest, że wielu z nas często, że pojawia się lęk, że się boimy. To jest naturalna rzecz. Naturalne jest też, że chcemy być u siebie. Ale spotkanie nie polega na tym, że narzucamy swój lęk i swoje pragnienie wszystkim innym. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że dzisiaj nikt z nas nie jest u siebie. I że ta droga, proces, tak trochę jak u Arystotelesa, jest ważny. I że należy to nie bać się tego, tylko to doceniać. Chociaż, tak jak w każdej podróży, czekają nas z pewnością niedogodności i problemy. Ale, tak jak w każdej podróży, czeka nas odkrycie czegoś nowego, jakieś nowe piękno. No, pero podemos. Es muy atractivo lo que decías, creer en ese hombre de Cortesio, en que el entender y comprender el mundo puede salvarnos. Pero no quiero contradecir aquí a Bauman, ni a lo que has dicho tú, ni a mi propia tradición de la que vengo, pero quiero decir que ahora, en el momento en el que estoy en mi vida, que también soy profesor en la universidad, también doy clases a mis alumnos y también parto de la sabiduría, es mi base en mi profesión, ¿no? Y la uso a diario y me da mucho placer enseñar. Pero ahora yo creo que lo que siento y lo que veo es la necesidad de una humildad ante la diversidad del mundo. Yo veo mi privilegio, o sea, yo me veo en una situación muy privilegiada, estoy viviendo esa fórmula de la vida estética, ¿no? La pongo en práctica cada día, pero al mismo tiempo estoy consciente de lo diverso que es el mundo, de esa diversidad, y creo que a lo mejor esa idea de que tenemos que encontrarnos en un punto o buscar una idea que funcione para todos, a lo mejor es un error. A lo mejor supera nuestras posibilidades. A lo mejor sería más fácil o mejor, o sería otra manera de ver el mundo, no intentar formular
una norma o una idea o algo que se aplique a todos. Por supuesto, eso nos crearía muchos problemas y muchas complicaciones, pero yo creo que la diversidad ahora puede tener el mismo estatus que tenía la norma en la modernidad. Por supuesto, eso crea el miedo es innato y siempre queremos estar y sentirnos como en nuestra casa, ¿no? Pero igual ese deseo y ese miedo no tenemos que imponerlo a los demás, porque lo que tenemos que comprender que ahora mismo, en esta época, en estos tiempos, nadie puede sentirse como en su casa, porque estamos como lo planteaba Aristóteles, ¿no? En camino, en proceso, y ese camino y ese proceso es importante. Entonces, a lo mejor hay que intentar no tener miedo, sino apreciarlo, ¿no? Apreciar este viaje que nos crea tantos problemas, pero que también permite descubrir cosas, descubrir una belleza nueva. One more thing, if I can. Okay. I'm so Of sorry. course. Of course. Bo kiedy o tym myślę, to rzeczywiście przychodzi mi do głowy bardzo, wydaje mi się, istotna rzecz. Otóż trzeba zdać sobie sprawę z tego, że że istnieje ogromna różnica między turystą i wygnańcem. Doświadczenie może być to samo, tej samej przestrzeni, tego samego czasu, doświadczenie przejścia, tranzycji, podróży, nowości jest to samo, ale kontekst społeczny, ekonomiczny, kontekst pochodzenia, władzy, przywileju jest zupełnie czymś innym. Ja kiedy jestem tutaj, w tym pięknym mieście, doświadczam tego świata zupełnie inaczej niż ten, który jest wygnany ze swojej ziemi. To jest niezwykle, wydaje mi się, istotne, żeby ten dystans między wygnańcem i turystą stał się nie tylko przestrzenią rozwagi i namysłu, ale także punktem wyjścia do jakiegoś spotkania, do zdania sobie sprawy z tego, gdzie my naprawdę jesteśmy, w tej sytuacji świata, który jest pokawałkowany, podzielony, niejednoznaczny. Disculpe porque ahora estoy pensando en ello y creo que lo que es muy importante es que darse cuenta de la diferencia que existe entre lo que Bauman, ¿no?, llamaba un turista y un expulsado, porque la experiencia del viaje parece la misma, ¿no? Porque es un viaje, es traslado, son las novedades, nuevas situaciones que uno vive, pero el contexto es tan importante y tan diferente, el contexto social, económico, el origen, el poder, el privilegio. Entonces yo ahora, estando aquí en ese lugar tan precioso, lo vivo de otra manera, ¿no?, que lo viviera alguien expulsado. Y creo que es muy importante darse cuenta de esa diferencia, de esa distancia entre lo que vive un turista, lo que vive un exiliado, un expulsado. Y a lo mejor esto debería ser el punto de partida para una reflexión y para hacernos la pregunta, ¿dónde estamos ahora en este mundo tan fragmentado, tan ambiguo? Muchísimas gracias, profesor Rydzyński. Don't use the Siempre pipe. brillante, la verdad, en su acercamiento a las preguntas que suponen su visión como filósofo. Por supuesto, toda la razón entre lo que significa acercarnos a nuestro mundo personal y social desde la visión de la diversidad y de la multiculturalidad, de lo diferente. Ahí entra algo muy importante que ha formulado Remigius, que es esa actitud, una actitud de humildad y de respeto. Como ha comentado Remigius, los dos somos profesores de la universidad. Yo tengo varias visiones, varias colaboraciones y hablaremos sobre las nuevas generaciones. Pero es importante en esa formulación como profesores generar
un vínculo, un conocimiento de las nuevas generaciones. Lo digo desde este punto de vista. Es decir, yo creo que ya en este momento en el que vivimos no podemos acercarnos a los alumnos, a los estudiantes. De hecho, todos somos estudiantes. Da igual la edad, da igual el momento vital. Es aquel tema español del eterno estudiante que era peyorativo, si recuerdan, hoy es una constante en nuestra vida. Aprender a aprender. Y en esto estábamos de acuerdo, los dos, que no podemos situarnos en este escenario. A mí me encantaría que estuviésemos todos aquí en un círculo e intercambiar ideas. Es verdaderamente acercándonos a intentar conocer, que no es fácil, cómo piensan nuestros alumnos de la generación Z y pronto de la generación alfa. Cómo se mueven, por qué son tan diferentes. Y es porque efectivamente ellos van asimilando mucho más rápidamente que otras generaciones la tecnología, los cambios, los contactos sociales y cómo presentarse. Tenemos que entender sus dificultades también. Entendiéndoles a ellos, entenderemos mejor quiénes somos nosotros. Y llevado desde ese punto académico, lo podemos extender, sin duda, a los movimientos migratorios. Siempre difíciles, siempre esa adaptación difícil a una nueva postura, a una nueva sociedad, a una nueva cultura. Yo creo que en este punto es muy importante esa actitud, ese sentido crítico para intentar, es un esfuerzo que debemos hacer todos, intentar analizar los diferentes puntos equidistantes y extremos que parece totalmente inevitables. Me gustaría señalar también, yo tuve una faceta desde el 2002 al 2018 en la que trabajé en el Instituto Europeo de Design, una institución formativa italiana, el director del comité científico era otro de los grandes pensadores también del siglo XX y de lo que vivió en el siglo XXI, que es Gillo Dorfles. Y tuve la oportunidad de colaborar y de escuchar y de aprender desde Marc Augé, ligado, como todos ustedes seguro que conocen, a esa visión del no-lugar, o Richard Sennett, o Saskia Sassen. Por ejemplo, Saskia Sassen tiene un diálogo muy interesante también de ideas con Zygmunt Bauman sobre la globalidad. Ella habla de esa ciudad global, habla de los peligros también de la migración a través de esa globalización de lo que tú hablabas de las ideas, ¿no? De unas ideas que prevalecen sobre la diversidad, ¿no? Que es unas ideas preconcebidas y que evolucionan desde la globalidad. Entonces, ante esta diversidad de pensamiento, también Pedro Medina, que acaba de publicar Islarios de la contemporaneidad, una visión que nos acerca también a nuestro día a día, que nos acerca a esa concepción de quiénes somos, qué representamos como persona, como hablábamos, desde esa identidad ligada también a nuestra intimidad. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Y cómo nos conectamos con los demás? Esto ha cambiado radicalmente y vuelvo otra vez a esa evolución y revolución constante a la que no llegamos, y parece que no llegamos en ese movimiento líquido, ¿no? Y que no logramos hacerlo nuestro, a esa evolución tan rápida. Esa es la diferencia, para mí, Remigius, podemos comentar este tema con respecto a esa solidez supuesta también, porque el ser humano, y como la filosofía, la historia de la filosofía y la historia del ser humano nos habla siempre de inquietudes, siempre de incertidumbres, siempre de dudas. O sea, realmente forma parte de nuestro ser, ¿no? Como humanos y como pensadores de nosotros mismos y de nuestras circunstancias. Entonces, es muy interesante también, solamente hago un apunte, que Bauman murió en el 2017, no pudo vivir la pandemia. Y todos estos sociólogos, antropólogos de los que les he hablado, daban también unos conceptos
que recogemos, hacemos nuestros y repensamos nuestro entorno. Pero durante la pandemia sí hubo un efecto global, porque estábamos todos unidos por un efecto que ya han pasado unos años y ahora casi podemos analizarlo mejor, cómo nos sentíamos unidos, digamos, por una circunstancia global, ¿no? Y siendo diversos, afrontábamos de una forma concreta a través de las redes, ¿de acuerdo? Las redes que tienen esa doble lectura de conectar y también de capturarnos. También nos capturan. Entonces, él no estaba vivo en ese momento, pero las redes, día a día, a lo mejor era mi algoritmo, ¿eh? Pero era no solamente el impacto de la idea líquida de quiénes somos, no solamente, por ejemplo, en toda Latinoamérica, es impresionante. ¿Podemos hablar en ese momento? O sea, salía constantemente partes de sus conferencias, partes de sus conversaciones, a través de YouTube, a través de tal, y realmente había una conexión muy importante y pude vivir y seguir esa conexión tan importante con la idea de, bueno, pues de lo líquido, volvemos a ello, por hacer una idea, simplificarlo como hizo él, para que ese mensaje sea potente, ¿no? Lanza un mensaje potente desde la sencillez que todos podemos comprender y por eso nos llega tan directamente. Entonces, la verdad es que hemos pasado y pasamos después de la pandemia por diferentes crisis de todo tipo y así vamos a seguir. Me gustaría que el profesor Ryczynski nos comentase un poco también desde todas las posturas, desde ese legado que nos ha dejado Bauman, cómo podemos afrontar mejor el futuro. Czy to, co nam spuścizna Baumana pozwala nam dzisiaj stawić czoła teraźniejszości? Myślę, że wielka kariera Baumana odpowiada na niektóre pytania, które pojawiają się w świecie współczesnym. Jego doświadczenie życiowe, jego wiedza, jego analizy. Niemniej jednak myślę, że nawet Bauman nie był w stanie wyobrazić sobie złożoności świata, w którym jesteśmy. Co prowadzi do tej idei, z którą ja na co dzień właściwie teraz sam cały czas próbuję się zmierzyć. Tego człowieka kartezjańskiego, z którym ja cały czas w sobie walczę. Ponieważ wydaje mi się, że tak jak mówił Bauman, uzasadnieniem nienawiści do drugiego człowieka jest wiedza o nim, definicja o nim, jego definicja, stosowanie dużych kwantyfikatorów, a więc mówienie każdy imigrant, prawda, jest terrorystą, jak mieliśmy jak mogliśmy słyszeć w przeszłości. Każdy będzie robił to czy tamto. Ponieważ to prowadzi do sytuacji, w której w łatwy sposób powstaje także mechanizm piętna, jak u Goffmana. Każdy, czyli ten zdefiniowany, ten, o którym mam wiedzę i tak wiedza tego człowieka definiuje, a więc go oczywiście normalizuje, ogranicza, sprawia, że on staje się jedynie człowiekiem w tej perspektywie wiedzy, którą mam, którą o nim mam. Tymczasem człowiek zawsze wymyka się wiedzy. Zawsze wymyka się definicji. Człowiek jest po prostu różnorodny z istoty swojej. Nie jest jednoznaczny. Jest aporetyczny, czyli ma w sobie sprzeczności. Postępuje raz tak, raz inaczej. Co z kolei prowadzi nas do koncepcji kosmicznego strachu u Bachtina. Coś, co jest wielkie i niezrozumiałe, wywołuje w nas lęk, jak na przykład ocean. Drugi człowiek jest takim oceanem. I ten lęk w pewnym stopniu jest, tak jak już mówiłem, naturalny i uzasadniony. Niemniej jednak jest także doświadczeniem, które nas formułuje i prowadzi, tak jak mówiłaś, do pewnego rozwiązania
które nie jest z pewnością proste, ale przynajmniej jest jakieś, czyli do budowania pewnego rodzaju intymności, do pewnej sytuacji, w której powstaje nie tylko fuzja wiedzy, tego co wiemy o człowieku, czego się spodziewamy, ale także intymny sprzeciw wobec dychotomii, że ten i ten człowiek jest zawsze zły, ten i ten człowiek jest zawsze dobry, albo że wiedza czy wykształcenie prowadzi zawsze do moralnego czy słusznego postępowania. Bauman mówi o tym, że prawo, etyka, wiedza, także uniwersytet, chociaż jest członkiem czy częścią tego uniwersytetu, w świecie rzeczywistości, w tym, w którym teraz jesteśmy, zostały do pewnego stopnia zdewaluowane. I to, co jest jakby jego przesłaniem dla nas jako współczesności, dla nas, którzy już nie mamy możliwości wysłuchania ani porozmawiania z nim, jest właśnie pewnego typu otwartość na cokolwiek przychodzi. To jest ogromna odpowiedzialność. To jest ogromna odpowiedzialność, akceptacja w sobie lęku, niewiedzy, braku zakotwiczenia, tego, że także we własnym domu możesz być obcy, ponieważ nie spełniasz wymogów, definicji, które własna rodzina, własne państwo, religia ma o tobie. To doświadczenie, ponieważ każdy z nas ma to doświadczenie, jest bogaty w to doświadczenie, prowadzi nas do pewnego rodzaju porozumienia intymności. Ponad tymi nowoczesnymi założeniami, że jakaś grupa społeczna ma słuszność, a inna nie. Nos quedan 5 minutos. Sí, pero es importante No, traducir lo lo que ha digo dicho porque es para animar. una maravilla. Sí, yo creo que incluso el propio Bauman no se daba cuenta de lo complejo, de lo complicado que era el mundo, ¿no? Aunque él hablaba de la sabiduría, de la experiencia, lo analizaba, pero no se daba cuenta. Yo mismo estoy luchando con el hombre cortesiano que llevo dentro. Lucho con él, porque como decía Bauman, el odio está basado en la definición del otro. Cuando se usa los grandes cuantificadores diciendo que, por ejemplo, lo que hemos oído, que cada inmigrante es un terrorista, ¿no? Cuando es una manera fácil para crear el mecanismo del estigma del que hablaba Goffman, cuando la normalización, la imposición nos hace ver al hombre solo en una única perspectiva, ¿no? Porque si no cumple la definición, no vale la pena ser llamado nombre. Pero el hombre siempre se escapa a la definición. El hombre no es ambiguo, lleva dentro de sí muchos contrastes y es normal también el miedo que siente. Ya Bakhtin hablaba del miedo cósmico, el miedo a lo desconocido, como un océano, ¿no? Un océano es algo desconocido y el otro, el extraño, es para nosotros un océano. Pero ese miedo es también una experiencia que compartimos y una experiencia que nos forma a todos. Y a lo mejor, como has dicho, a lo mejor la solución es buscar y construir algo como un encuentro en la intimidad. En esa situación, en esa intimidad, a lo mejor desde la intimidad podemos afrontar y podemos protestar contra esa dicotomía de la que hemos hablado. Porque nadie es siempre bueno, nadie es siempre malo. Incluso hoy la sabiduría, la educación no quiere decir, no es una garantía de buen comportamiento, por ejemplo. Y por supuesto, Bauman hablaba de la ética, de la ley, de la sabiduría,
de la universidad, ¿no? Pero en esta realidad en la que vivimos, todo esto se ha devaluado, ¿no? Ya no vale tanto, pero igual también lo que ahora tenemos y lo que aprendemos de Bauman es estar abiertos, intentar aceptar ese cambio que desconocemos, ¿no? Que nos espera. Y es una gran responsabilidad saber aceptar esa falta de anclaje, esa incertidumbre, el miedo, aceptar que uno puede sentirse incluso extraño en su propia casa porque no cumple con alguna definición. Entonces, esta experiencia es lo que nos une y lo que nos permite encontrar un acuerdo o algo común desde la intimidad. Muchísimas gracias. Lo voy a hilar muy brevemente porque estamos acabando. Creo que efectivamente el hilo conductor que ha ido uniendo y cosiendo cada una de nuestras ideas es ese nomadismo, ¿no? Esa forma de transición en la que nos sentimos y que es inevitable, pues puesto que los cambios van viniendo. Eso no hay forma de parar todo lo que ocurre, digamos, se puede parar a lo mejor en la intimidad, como una decisión personal de aislarte. Pero a mí, para acabar, me gustaría, porque Zygmunt Bauman era eminentemente positivo. Él nos daba con su conocimiento un análisis, pero en su fondo era positivo. Desde el refugio, que a mí me parece muy interesante, dentro de todos los avatares que vivió en el siglo XX, logró encontrar un refugio sólido en la Universidad de Leeds y dedicarse a la vida académica. Y a mí me parece, para acabar, de una generosidad inmensa lanzar los mensajes desde dentro de la universidad, es decir, transmitir su conocimiento a la sociedad, hacernos con sus libros que algunos de ellos son bestsellers, de forma que, y sus vídeos, os invito a verlo, porque yo en este tiempo, desde que supe que iba a tener esta conversación, pues he estado releyendo y he estado viendo sus conversaciones en YouTube. Os invito a verlo porque realmente es muy rico en todos sus planteamientos. Y nos va a hacer verdaderamente tener ese punto de entendimiento, esa disquisición crítica que necesitamos a la hora de seguir nuestro camino, ¿no? Yo me iría a este punto, digamos, final, a ese nomadismo de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Evidentemente hay una parte donde queremos movernos, donde queremos adaptarnos a ese cambio, donde nos sentimos nómadas, aunque no salgamos de un espacio determinado. Y esto me parece muy interesante. Y quiero aludir a las palabras que nos comentaba Remigius Rydzyński de la actitud de humildad y la actitud de respeto. Yo creo que esto nos puede llevar a otras escalas, a todos los niveles. Y no sé si tiene alguna otra conclusión. Yo tengo una frase final del propio Bauman para poder acabar, pero si si tienes alguna, digamos, idea determinante para rematar. Teraz? Okej. Doświadczenie Baumana, jego życia pokazuje, że on wiedział o tym, że nigdy i nigdzie nie jest u siebie. Jego własne życie mu to dowiodło. Również ten ostatni raz, kiedy przyjechał do Polski, kiedy w 2015 roku był w Polsce i nie został powitany jak swój, tylko jak obcy. On miał to doświadczenie i ma takie jedno zdanie, które jest absolutnie dla mnie porażające i piękne i ciężkie, ale jest też w jakimś stopniu wypełnione jakąś łagodnością i zgodą. To jest to zdanie, w którym on mówi, że ambiwalencja unosi się nad pierwotną sceną ludzkiego spotkania. Co to znaczy? To znaczy, że ty nie wiesz, nigdy nie wiesz, co cię czeka i nie musisz wiedzieć. Że ambiwalencja ludzkiego spotkania polega na tej różnorodności. Nie na tym, że będziesz zakładał
że drugi jest taki sam, ale że przyjmiesz go w swojej różnorodności. Ambiwalencja musi się nad pierwotną sceną ludzkiego pierwotną. spotkania. Sí, yo solo quería decir que la propia vivencia, experiencia de la vida de Bauman ha hecho que él sentía, o sea, era consciente de que nunca podía sentirse como en casa. Incluso cuando vino a Polonia por última vez en 2015, no fue recibido como uno de los suyos, ¿no? Sino como un extraño. A mí me encanta una frase de Bauman que creo que es, bueno, es terrible, pero bella al mismo tiempo y tiene algo de delicadeza y mucha sabiduría. Él dijo que sobre la escena del encuentro humano siempre planea la ambivalencia. Quiere decir que nosotros nunca sabemos qué va a pasar y cómo es el otro. Pero esto es lo que nos puede dar miedo, pero lo que es lo hermoso también, ¿no? Aceptar al otro sin saber cómo va a ser. Muchísimas gracias. Hay otro, solamente como punto final, me gustaría dar las gracias a Remigiusz Rydzyński porque desde que nos pusimos en contacto hemos ido intercambiando cartas, emails, y tengo que agradecer su generosidad, su flexibilidad y su apertura a la hora de esta conversación desde dos puntos de vista distintos, pero que tienen tantas confluencias comunes. Y quiero ya al final, leer esta frase del propio también Zygmunt Bauman en su obra Mortalidad, Inmortalidad y otras estrategias de la vida. Y dice, la existencia corporal no terminará realmente. Seguirá de la misma forma que era antes de la aparición de mi cuerpo y antes del inicio de mi propio pensamiento, es decir, antes de mi llegada al mundo, y seguirá mediante la presencia corporal de otras personas. Muchísimas gracias. Cielesnej obecności. Solamente gracias al Festival de las Ideas, gracias al Instituto Polaco de Cultura por siempre su divulgación impresionante a todos los niveles sociales y culturales. Y finalmente, el libro fantástico, es un gran narrador, Remigiusz Rydzyński, está aquí, es de otro filósofo, Foucault, en Varsovia, y cuenta unas aventuras importantes y trascendentes también para comprender el siglo XXI. Muchísimas gracias de nuevo. Thank you very much. Thank you.